São verdadeiros desafios aqueles que os nossos colegas de mesa nos deixaram aqui. Não sei o que é que o Sr. Professor lhe parece, mas a verdade é que eu já estava intranquila quando aqui entrei, mas neste momento fiquei muito mais intranquila relativamente àquilo que vamos comer daqui a bocado no intervalo e até depois no almoço, ou os medicamentos que terei que tomar logo no final do dia. Portanto, confesso, olharei para eles com alguma circunspecção. Não sei se vai bater a porta a algum Estado para me vir ajudar sobre a escolha da pera ou da maçã que devo comer, mas uma coisa é certa, nós, juristas, desde sempre passámos para o exterior a imagem de segurança. Nós devemos ser aqueles que transmitem segurança à sociedade, aqueles que transmitem as garantias à sociedade. E neste momento, ainda bem que estamos numa sala como esta, fechada, com muitos muros aí ao redor, para que ninguém nos ouça, mas a verdade é que estamos aqui cheios de inseguranças. Ou talvez não. Ou talvez não. Eu deixo realmente agora as perguntas para o auditório, para ver se vamos reconstruir as seguranças que neste momento os dois intervenientes da mesa nos deixaram, as inseguranças que eles nos deixaram. Vamos reconstruir as seguranças para sairmos aqui um bocadinho mais de alma lavada, está bem? Perguntas do auditório. Sim, senhor. Faz favor, Sr. Professor. No, estaba primero el profesor Sanlarruga. Bueno, que me ha encantado esta mesa, los dos intervinientes, y me surgen muchísimas cuestiones al hilo de sus intervenciones. Voy a resumirlas muy claramente. Me interesa muchísimo esta última cuestión que ha tratado la profesora Tavares, que es acerca de las grandes multinacionales de la alimentación y sobre todo en el mundo de la pesca. En Galicia tenemos una iniciativa de promover a través de la pesca artesanal el sistema de producción y de comercialización de los productos, dado que la pesca industrial, sin demonizarla, sin duda, está generando ese tipo de problemas y riesgos de cara al consumidor. Pero quería plantear primero al profesor Izquierdo, en el tema del acceso a la información, las empresas, sobre todo en el mundo de los medicamentos, hay como más conciencia que la salud está más implicada, pero también el tema de la alimentación se plantea el tema de acceso a la información cuando estamos ante los temas de propiedad industrial. Entonces es un tema, yo creo, interesante para traer a colación y que genera realmente muchos problemas. Y de cara a la intervención del profesor Tavares, el principio de precaución es un principio que en el mundo ambiental y de la salud ha tenido un gran predicamento y, en efecto, en los últimos años, incluso en Francia, que lo introdujo en la Carta Constitucional, está teniendo cierto retroceso. No sé si Fernando López Ramón, el principio de regresión, está afectando a la precaución porque quizás se ha entendido mal. Los ecologistas profundos han entendido que la precaución debe llevar a una paralización de la actividad económica y yo creo que no es la adecuada interpretación del principio. Simplemente la precaución lleva a una serie de estudios de la intervención del Estado que lleva a hacer un estudio serio, pero no necesariamente a reducir el riesgo a cero. Entonces, es una llamada de atención de que tenemos que quizá repensar cómo se ha entendido y cómo se está regulando el principio de precaución, porque no debe constituir un retroceso para el avance científico o industrial, pero entendido, yo quiero entender por la profesora Tavares, de una regulación más adecuada, no abandonada a la autorregulación, la quizá participación público-privado, no sé en qué sistemas pueda haber, pero en definitiva no renunciar a ese principio de cautela, de precaución, que yo creo que tiene unos elementos indudables para la protección del consumidor. Y finalmente, quizá es el consumidor en ese reto hacia el futuro, es el consumidor informado,
el que debe de ser la clave quizá, ¿no?, de reaccionar ante una sociedad más informada en estos campos. Quizá está la clave en el consumidor. En fin, dejo ahí un poco la cuestión en el aire. Empiezo por lo último, no puedo resistirme. La información al consumidor está bien, pero confiar en dejarlo todo la información al consumidor es tontería, o sea, no sirve para nada. Les pongo un ejemplo, no es de alimentos, pero es buenísimo. Ámbito financiero. Un determinado producto financiero del Banco Santander que comercializaba unas preferentes. Aquí en Portugal lo de las preferentes suena un producto financiero. Producto financiero. El folleto del producto financiero ponía con letra grande: no apto para consumidores finales, es un producto de riesgo. Lo compraron infinidad de consumidores finales y ha generado el problema. Por tanto, yo, que en temas de información al consumidor he trabajado bastante, bueno, la información al consumidor está bien, pero habría que enseñar al consumidor a leer la información. Claro, si el consumidor no lee la información y si quien da esa información la da escondida, retorcida, para que no se comprenda, pues muy difícil. Y ahora vuelvo a la primera pregunta. El acceso a la información. Efectivamente, tanto en el ámbito alimentario como en el ámbito de los medicamentos, en el ámbito alimentario, sobre todo, alimentos modificados genéticamente y lo que se denominan nuevos alimentos, hay unas grandes inversiones por las empresas para poner en el mercado esos medicamentos o esos nuevos alimentos. Y ahí ha habido mucho dinero por parte de la empresa que la empresa quiere recobrar. La propia normativa europea, tanto en el ámbito alimentario como en el de los medicamentos, establece reservas o excepciones al principio de acceso a la documentación que está en poder de la Administración. O sea, se establecen excepciones y se dice que si el solicitante pide que todos esos estudios que tiene queden amparados por el derecho a la propiedad intelectual, la confidencialidad, pues que entonces no se facilitará esa información. Lo que pasa es que eso hay que ponerle unos límites. Los límites que se han establecido generalmente han sido límites en el tiempo. Lo que se establece es que esa confidencialidad en medicamentos, 7 años, ¿no? 7 años, en nuevos alimentos, no lo recuerdo ahora mismo, pero lo que se establece son unos límites temporales para garantizar esa confidencialidad. Lo cual, sobre todo en el ámbito de los medicamentos, que es donde más. En el ámbito de los alimentos no hay tanta batalla empresarial, pero en el ámbito de los medicamentos, con los medicamentos genéricos, que la profesora Susana Tavares lo ha mencionado, genera unas discusiones empresariales y jurídicas muy importantes sobre por qué empresas que no han invertido nada en investigación se tienen que acabar beneficiando de una investigación que han realizado otras empresas y además sometiéndola a un procedimiento simplificado para obtener la autorización de los medicamentos genéricos. Eso es muy polémico en este ámbito. Entonces, hay que buscar el equilibrio entre, por un lado, unos señores que han gastado un dinero en investigación y, por otro lado, los intereses públicos que hay en juego, que es la salud, el acceso a los medicamentos a un precio razonable y además en otras partes del territorio mundial, más allá de los grandes productores que es Japón, Estados Unidos y Europa, y plantea un debate continuo sobre esas cuestiones.
respondido, ¿no? Vale, gracias. Bueno, pues voy también a intentar ser muy breve en esta contestación. A ver, aquí creo que hay dos puntos. Uno de ellos es el principio de la precaución. Bueno, pues la verdad es que si nosotros decimos que el principio de la precaución y ajustándolo a que no hay un riesgo cero y que, bueno, se va a ajustar al nivel de riesgo que es admisible, la verdad es que yo creo que ya estoy en el principio de la prevención y no de la precaución. Porque lo que el principio de la precaución traía como novedad, que tanto se ha debatido y se ha estudiado, era que hasta un determinado punto, si yo entendía que había un nivel de riesgo significativo, entonces habría una inversión de quién tenía que hacer la prueba y ahí solo podría caminar adelante si se hiciera la prueba de que no habría un efecto pues, muy negativo, lo que en la práctica se traducía en eso. Yo digo eso porque no solo en muchos dominios lo estamos viendo, ese recuo del principio de la precaución, porque de verdad que yo creo que era una creación jurídica de nosotros, académicos, y yo creo que a veces pensamos muy bien y hacemos buenas creaciones y otras veces, pues bueno, hacemos unas que se ajustan a este tipo de debate, pero no se ajustan a la realidad. La verdad es un poco esa. Y yo creo que otro principio que también está ahí, y mirad que yo creo que, perdonen que haga aquí como que una huida hacia un tema más genérico, pero yo creo que en el derecho público tenemos como que 3 edades, de las que yo he pasado, estoy hablando de mi experiencia. O sea que tuvimos un momento en que para nosotros hubo como una explosión de los principios jurídicos. Entonces los principios estaban como que más allá de las reglas y lo que había efectivamente que trabajar eran los principios. Los principios no traían los valores, la cosa buena venía de los principios. Las reglas las hacen esas personas, los políticos, y a lo mejor los políticos hay que desconfiar un poco de ellos. Bueno, yo diría que estamos en un momento en que estamos como que volviendo a las orígenes. Y estamos viendo que hemos echado un poco el niño y el agua del baño de la Constitución cuando la reducimos mucho a los principios y a los derechos fundamentales. Hay vida en la Constitución y los estados más allá de los principios y de los derechos fundamentales. Y entonces estamos intentando resgatar lo político. Yo creo que mucho por lo que nos está pasando en este momento y mira, y yo veo que el movimiento que hicimos en el segundo momento hacia Europa era igual deslazado de la realidad, porque ahí ya no estábamos solo en los principios y en los derechos, pero sí en la idea de que juntos íbamos a tener más conocimiento, íbamos a regularlo todo mucho mejor y técnicamente y con mucha más certeza. Y lo que vemos es que, bueno, quien anda por la Comisión Europea sabe lo que hay ahí de grupos de interés que están ahí representados, de normas que a lo mejor no se sabe muy bien por qué aparecen, pero si yo voy a mirar a dónde viene la historia de esa norma, voy a encontrar a alguien que se va a beneficiar de ella. Entonces, creo que estamos en un momento en que el derecho público tiene que regresar al Estado un poco. Y al regresar al Estado va a regresar al político. Hay un momento en que tenemos que regresar a estos problemas. Y con eso quiero también responder un poco a la tercera cuestión. O sea, eso de dejarlo al consumidor, creo que también ha sido es importante, claro, estamos en un momento en que las personas tienen internet, en que todo el mundo, pero ¿será que está mejor? Casi todos, hay muchos beneficios de la internet, pero un médico está perante un paciente y él llega y le dice, yo creo que tengo porque lo he visto en Google y a lo mejor mi enfermedad es esta. Bueno, pues no, mire, le voy a prescribir aquí no, pero esa medicina, mire, yo he visto en Google. Y entonces, o sea, que ya estamos en una fase en que ellos llegan con todo, ya saben lo que tienen, lo que quieren tomar y se está creando difícil. Entonces, si nosotros tenemos un Estado, si aún tenemos una colectividad, si hay que hacer sentido que estamos haciendo todos en conjunto, no mirando al global, esperando que la solución venga de la FAO, de la OMC, como si
a lo mejor hay que hacer, yo digo, a los estudiantes que no solo hay que hacer en pegar en una low cost y ir a todas las capitales de los países, hay que ir a todas estas organizaciones y llegar ahí y ver qué son, dónde están, cuántas personas trabajan, que ahí no se va a descubrir nada que sea completamente distinto, que el Estado tiene un papel. Y el papel está en la definición del interés público, y aquí yo digo que estamos creando mucha regulación que está deslazada de lo público y del Estado. Bueno, yo creo que estos sistemas de certificación, como el del pescado que estábamos hablando, son importantes, y traer, pues bueno, pues criterios ambientales, muy bien, pero a lo mejor hay una cosa que es real. Tenemos mucha gente a quien dar de comer, y tenemos que tener alimentos para toda esa gente. Y hay criterios, y aquí sí hay estudios que se hacen, y los organismos genéticamente modificados son un tema que se prestan inmenso a eso. Austria ha dicho, aquí no queremos, somos un espacio libre. ¿Y qué tiene eso de bueno? Si está tan regulado el maíz transgénico, ¿por qué es tan bueno que en Austria eso no se haga? ¿Por qué se hace presión en Europa para que eso no se haga? A lo mejor eso viene de otro tipo de situaciones y de intereses. Y yo me alegro mucho de estar en Portugal, que es un país que lo tiene reglamentado, y se dice, aquí sí que se cultiva maíz transgénico y se puede hacer en este perímetro, y tienes que dejar un espacio hasta el otro que lo cultive, pero aquí hay libertad de los agricultores, cosa que casi ya no existe en Europa. Y eso me hace mucha... Porque todo el mundo dice, yo tengo una propiedad, se ha discutido eso en el urbanismo, si yo tengo una propiedad, ¿por qué no puedo hacer una edificación? Y ahora uno tiene una propiedad que es reserva para la agricultura y no puede casi hacer nada de lo que quiera, porque si hace, porque no se puede, porque es prohibido, si usa una técnica, pues que no le van a pagar, la PAC no prevé porque no es greening. Y al final del día, si lo hace, lo respeta, a lo mejor el supermercado no le va a comprar porque no está en su programa Orígenes, pero bueno, entonces, y hacer alimentos ya no es una cosa buena, es lo que yo veo, y estos son forums, bueno, yo creo muy importantes para partillar estas ideas, y gracias por la cuestión. Bueno, realmente, gracias. Realmente estamos tocando hoy uno de los puntos de más reto que tiene ahora mismo el derecho administrativo, en su construcción, en su elaboración y en su aplicación. El primer día nos decía nuestro querido José Luis Meilán cómo se habría que distinguir el mundo de la creación y de la relación jurídica y del valor del derecho ordenador, la relación de la realidad. Hace un momento Manuel nos decía que ¿esto qué es? ¿Es derecho administrativo o qué es? El derecho administrativo toda la vida se distinguía en tres grandes grupos de normas: las normas de organización, las normas de acción y las normas de relación. Pero estas normas de descripción de la realidad, de constatación del misterio del mundo y de la vida, tanto en alimentos como en medicamentos, el descubrimiento a través de una norma que opta por una opción científica A, B o C, ¿eso qué clase de norma es? Y claro, tenemos que preservarnos, porque es muy difícil, dada la velocidad en que va la investigación, pero también la que aumenta el misterio. Yo en mi vida he pasado, porque no se podía comer mucho pescado azul, a que el pescado azul es buenísimo, porque quita el colesterol. Yo en mi vida he pasado porque no convenía tomar mucho tal, y ahora decía, hay que tomar mucho tal. El último consejo que me dieron es que hay que comer mucha fresa, porque la fresa, ayer estuve comiendo fresa, porque es un lenitivo del ácido úrico, os lo digo porque el que me lo ha dicho es muy serio, ¿no? ¿Sabéis cuál es el producto antioxidante primero, según la Universidad Norteamericana y la inglesa? El zumo de granada. El zumo de granada. Tienes que comprarlo. Hay botes magníficos. Concentrados, no concentrados. En el Corte Inglés. En el Corte Inglés y en otros sitios. Bueno, pues yo ahora quiero reducir esto al derecho, que es lo que nos trata. Estamos en un mundo en que la norma jurídica no tiene la capacidad ni la potencialidad de gobernar todos los azares de la vida. El azar del vivir nos sigue continuamente. Y entonces nosotros jurídicamente hemos
estado queriendo luchar por la certeza de la norma. Primero fue una época casi de conquista, es decir, que la discrecionalidad administrativa no existe cuando hay un concepto jurídico indeterminado. Por lo tanto, no vaya usted a decirme que el alcalde o el ayuntamiento pleno va a decir si esto es de esta manera o esta, cuando tenemos que ver la ciencia, los expertos que nos digan, oiga, ¿qué es esto? ¿Qué no es? Por lo tanto, una cota importante de no dar libertad al que manda para decir qué son las cosas, sino buscar la naturaleza de la realidad. En segundo lugar, se ha producido un hecho en virtud del derecho ambiental que va a gran velocidad, que es una distinción de dos grandes épocas. Podríamos llamar la primera época bajo el principio indubio pro libertatis. Cuando hay dudas de una cosa, no se puede limitar los derechos, las libertades, la propiedad, por lo tanto, que se haga lo que sea. Yo no infrinjo, ese sería. Y la segunda etapa, que llevamos ya un tiempo instalado en ella, que es muy difícil, el rótulo sería indubio pro natura. Cuando hay duda, hay que estar a favor de la naturaleza y por lo tanto hay que restringir, hay que limitar. Y habéis comentado esto, lo que significa y lo que lleva. Yo creo que sería una gran ocasión en el momento que estas normas del el derecho débil, que abunda tanto, porque nadie se atreve a decir nada, ¿no? Que tengamos nosotros que seguir velando mucho porque los principios que hay que retomar los sepamos traducir con eficacia y que haya una jurisprudencia creadora. En materia, por ejemplo, de urbanismo, la declaración de un suelo urbano no depende de la voluntad del ayuntamiento, sino que se ha consagrado una jurisprudencia, aunque de hecho hay de todo, que es la fuerza normativa de lo fáctico. Hay agua, hay caminos, aunque no haya carreteras de acceso, hay evacuación, hay electricidad. Pues mire usted no puede negar que ese suelo es urbano, porque de eso depende, ¿comprende? Más o menos sería este un método. Y luego, desde el punto de vista práctico, y por ser más breve, me ha parecido muy aleccionador que tanto Manuel, con su metodología de ponerlo en portugués y cantarlo en español, como ella, Susana, con sus respuestas en castellano a las preguntas, nos han acercado mucho a compartir muy profundamente la relación idiomática. Gracias. Me voy a dar la palabra a mí mismo para intervenir en estas cuestiones. Sí. Vamos a ver. Tengo la sensación de que incurrimos a veces en un cierto panadministrativismo y todo lo queremos abarcar. La verdad es que comprendemos dentro de la parte especial de derecho administrativo muchos sectores, pero me parece que hay nuevas líneas del conocimiento jurídico en las que nos quedamos muy atrasados si pensamos seguir tratándolas bajo la óptica del derecho administrativo tradicional. Lo que están hablando los compañeros, y sin duda ellos son grandes especialistas y han entrado en otras ramas del derecho, pero me parece que es desde el punto de vista de la juridificación de estas nuevas líneas, necesitamos el concurso de mercantilistas. Ha salido el tema de la propiedad industrial. Yo quiero sacar el tema de la competencia, de la libre competencia, porque muchos de los problemas que se han identificado aquí como vinculados a las grandes multinacionales, en realidad son problemas de prácticas colusorias de la competencia, o entiendo que se pueden tratar o que se deben tratar por ahí. Lo mismo pasa con algunas conductas que pueden llegar a ser penales. No estoy de acuerdo con convertir todo el derecho de las organizaciones internacionales en derecho administrativo. Tenemos unos internacionalistas públicos espléndidos que tradicionalmente han estudiado conforme a otros principios distintos de los propios del derecho interno las organizaciones internacionales, y yo creo que estaría bien que se siguiera esa especialización. La administrativización no de por sí es siempre buena o lícita, ¿no? Entonces, me parece que este es uno de esos casos, ya con esto concluyo, en el que se pone de relieve
lo atrasados que nos estamos quedando en el conocimiento jurídico. Es decir, estas grandes disciplinas, como este gran derecho administrativo, ya no nos vale para solucionar todo. Necesitamos una especialización simplemente porque la cabeza no nos da para todo. Y la opción consistente en todos sabemos de todo un poco, pues termina siendo un conocimiento enormemente fragmentario y enormemente limitado. En definitiva, que necesitamos nuevas especialidades, que el derecho no se ha acabado en el público y el privado y que aquí tenemos probablemente, en relación con el consumo, los medicamentos, tenemos una serie de conocimientos de distintas disciplinas con los que habrá que construir, igual que está pasando con el derecho ambiental y otras especialidades. No he intervenido en contra de nadie, o sea, no doy la palabra ahora a nadie para contestar, pero un tema que querría sacar. Tenía la palabra el profesor Meilán. Lejos de mí ir contra la autoridad establecida, aunque sea transitoria. En primer lugar, yo quisiera subrayar que la importancia, yo creo que la oportunidad de haber elegido estos temas, y lo digo no porque haya intervenido nada, no sé si mi colega Diego Freitas de Amaral intervino más, pero realmente la elección de los temas ha sido espléndida, y desde luego la actuación de hoy, pues una confirmación real. Personalmente, pues me complace extraordinariamente lo que he oído hoy, lo que he oído ayer, pero sobre todo lo que he oído hoy, porque yo soy un absoluto convencido de que hay una realidad nueva. Yo concuerdo en este sentido con Alfonso, en el sentido de que no se trata tanto de someter al derecho administrativo. Contra esto yo me he pronunciado más de una vez. En el artículo 103 de la Constitución, que modestamente escribí, es el sometimiento a la ley y al derecho, no al derecho administrativo, al derecho. Y por tanto, esto es lo fundamental, someter todo esto al derecho. Naturalmente, hay otra cosa, hay una realidad. Esa realidad es evidente, tendrá calificaciones, connotaciones distintas, pero hay una realidad. Y esa realidad es la que hay que intentar de someterla al derecho. El derecho no es el hecho de que es inconmovible, etc. Pero yo creo que eso es fundamental. Entonces, para no entrar en la discusión de si el protagonismo corresponde a los estados o no, el derecho mismo internacional, el derecho internacionalistas superan la concepción westfaliana del derecho entre los estados. Está en el tema de los derechos humanos, que sí son muy, pues claro que hay vida más allá de los derechos humanos, pero sin derechos fundamentales no hay vida. Y por tanto, en ese sentido, pues en el derecho internacional también tiene otras cotas que hay que alcanzar. Y probablemente el derecho mercantil y también el derecho administrativo. Lo que sí quería decir es, para no entrar en ninguna batalla que sería innecesaria, es que todo lo que se haya conseguido en los ordenamientos jurídicos estatales, esos deberían estar también en estas relaciones transnacionales o globales. Pero hay cosas, no se trata de reproducir en cambio la organización. Yo no soy partidario de la Constitución de Europa, no soy partidario, por supuesto, de una constitución global, pero sí, en cambio, hay que someter todas esas actuaciones. Por ejemplo, todos hemos criticado. Yo estuve en México cuando se declaró la gripe A. Se declaró el ministro y yo tenía que volver a España. Afortunadamente, pues no tenía un catarro, pero bueno, volví a España y entonces me dijo el médico, dentro de 3 días, de unos días, si tienes fiebre, pues me dio fiebre. Y entonces inmediatamente urgencia y tal. Bueno, fue una cosa impresionante. El turismo de México quedó estropeado. Se compraron multitud de fármacos que luego no se usaron. Bueno, todo esto, ¿quién decide? ¿Qué responsabilidad puede decidir? ¿Quién elige? ¿Qué incompatibilidades hay? Hay algo que es evidente. Es una realidad que no podrá aplicar exactamente todo lo que hay en los derechos de cada Estado, pero lo que sí quiero decir es que las conquistas, no hay que renunciar a lo que ha sido una conquista extraordinaria. De alguna manera eso hay que garantizarlo ahí, sin que se traslade la organización
política, jurídica de los Estados, ni a la Unión Europea, ni al el mundo global. Pero que es una realidad que estamos viendo todo y que produce, y aquí se ha demostrado, pues insatisfacciones desde el punto de vista de la justicia. Decía el primer día que tuve aquí el honor de ser nombrado doctor honoris causa por esta universidad, ya tengo un señor más, que es el rector de la universidad, al que me debo, pues decía, pues hombre, pues que hay que buscar una forma, que el derecho siempre tiende que tender a la justicia. Naturalmente, sobre eficacia, pero poner por delante la eficacia, por ejemplo, pues no es lo más estimulante para el jurista. Tenemos que ir al justo, que es difícil, evidentemente. Nunca lo conseguiremos, pero siempre tendremos esa orientación y todos los principios, pues naturalmente, no es que hay una sucesión del Estado de Derecho, el Estado liberal, el Estado burgués, el Estado social, el Estado democrático, sino que todo hay una continuidad y se van englobando. Y pues todo lo que hemos conquistado a lo largo de los años, no lo perdamos en aras de la eficacia, en aras de otra cosa. Pues a lo mejor, claro, cuando yo leía ¿cómo se llama? Juan Manuel. Bueno, pues voy a cumplir una promesa de publicar un libro que anuncié en 1967. va siendo ahora. Era Norma y Acto. Pero en fin, está dependiente que yo lo tengo ya puesta al punto, pero quiero hacerlo con una discípula mía que no ha podido venir por otras razones. Bueno, entonces, claro, por ejemplo, este tema del cuño en los jamones, ¿verdad? Pero claro, ¿eso qué es? ¿Qué es un acto? ¿Es una norma? ¿Esto qué es? Bueno, pues un ejemplo clásico que todos hemos discutido es los semáforos, ¿verdad? Los anuncios prohibido bañarse, prohibido tal igual. Pues esto es lo mismo. Entonces yo creo que hay muchas cosas que, aunque sean muy novedosas, pueden traducirse a esquemas y por tanto que no sea un hecho de pro gusto. Pero sí que no hay que inventar continuamente cosas, pero sí, de alguna manera, darle una respuesta jurídica. Yo soy muy partidario del arbitraje. Entonces, privado, no, el privado público. Yo creo que esta discusión privado-público, que tiene unas raíces hegelianas, ¿verdad? Lo público es lo razonable, lo privado es el egoísmo. Yo creo que esto hay que superarlo de muchas maneras. No vamos a entrar en este tinglado. Pero bueno, pues es someter al derecho. Lo que hay que hacer es que el arbitraje pues tenga las garantías de lo justo, que es lo que persigue el derecho. Bueno, yo con esto he abusado vuestra atención. Estoy encantado de haberos escuchado y creo que ha sido un acierto en la selección de los temas y, por supuesto, el agradecimiento a la universidad que nos ha acompañado. No, es que estamos efectivamente ya... Estamos terminando y incluso dudaba... Sí, pero bueno, esto continúa, ¿no? Porque no, yo me sumo con enorme entusiasmo, ¿no? A las alabanzas que se han hecho a las ponencias que realmente yo he disfrutado, ¿no? También porque me parece que aunque podría haber un trasfondo de cuestionamiento de algunos grandes principios, algunas grandes cuestiones, se ha entrado en el detalle de lo que está pasando, ¿no? Que realmente es admirable para los que no estamos tan metidos en estos sectores concretos. Yo por lo menos he aprendido muchísimo y te hace reflexionar y pensar, ¿no? Por tanto, se abren cantidad de aspectos que podrían ser susceptibles de comentario y de nuevos cambios de impresiones, ¿no? No soy capaz, sin embargo, de sobreponerme a la necesidad de contestar al profesor Meilán acerca de ese planteamiento escéptico sobre lo público y lo privado, que efectivamente en una de sus comprensiones pues tiene una raíz hegeliana que no es muy que ha hecho bastante daño a la distinción, ¿no? Pero yo he defendido por escrito que se trata de una distinción que se basa en el Estado de Derecho, y que tiene sus raíces muy anteriores, ¿no? Pero se basa en el Estado de Derecho. Pero no voy a entrar en esa cuestión que me parece sumamente importante.
sí quería hacer una reflexión que el otro día, cuando presenté mi comunicación, no acabé de hacer. Yo, en fin, como se recordará, pues alabé las ventajas de las normas internacionales, los tratados en particular, los tratados y en particular los de la Unión Europea, para la estabilidad. Pero no dije una cosa que está dicha en la comunicación, ¿no? Y es que eso también tiene unos riesgos. Esta internacionalización y esta supranacionalización del ejercicio de muchos poderes públicos, pues tiene un riesgo, y es que en esas organizaciones fácilmente, se ha dicho, se incrustan, lo estamos viendo todos los días, ¿no?, grupos de interés desconocidos, con poca transparencia, que tienen todo tipo de ocurrencias, que luego se nos imponen a todos, ¿no? Porque ya no a nivel de los tratados, sino aprovechando lo que los tratados han configurado y permitido, ¿no? Y este es un tema que sí que me parece importante con vistas a poner a contribución, como lo están haciendo algunos colegas, por cierto, en la preparación de esa norma de procedimiento, del Código de Procedimiento de la Unión Europea, poner a contribución, digamos, el saber que nos puede aportar nuestra disciplina jurídico-administrativa, que no es omnisciente, pero tiene aportaciones importantes para cara al comportamiento de lo que funciona como una administración pública o es una administración pública, para que efectivamente se controlen y se establezcan mejor los procedimientos de adopción de las normas de la Unión Europea a otros niveles, incluso también a la hora de la adopción por los Estados de los tratados. Mayor rigor en los procedimientos, para que no se cuelen, digamos, a través de esas normas tan importantes, pues ocurrencias que suelen responder a determinados intereses y que muchas veces causan distorsiones enormes y no pocas veces además también lesiones de los derechos fundamentales, la verdad sea dicha, ¿no? Aunque tarde en demostrarse y acreditarse finalmente a lo mejor con alguna sentencia que echa abajo una norma, ¿no? Yo quería poner el dedo en este aspecto que ha sido recordado muy acertadamente por esta magnífica y bilingüe ponente que hemos escuchado esta mañana, que me ha encantado, tiene un castellano perfecto. Y luego, una pregunta quería hacerle yo a Manuel Izquierdo, no solamente por obsequiarle con mi atención, que no hacía falta esto, ¿no?, sino porque me parece interesante. Él se ha referido con mucho detalle a cómo algunas normas reglamentarias, reglamentos de la Unión, pues dejan más espacio ahora a la autorregulación, por decirlo así. Mi cuestión sería, ¿no será que esos reglamentos herederos de unas directivas en parte conservan también, habría que ver exactamente cuál es el título competencial y la función que cumplen por lo que decíamos el otro día también, porque a la hora de incorporar al ordenamiento, se incorpora automáticamente el reglamento, la diferencia de la directiva, pero muchos reglamentos tienen también un contenido de norma marco, la práctica, y por tanto no deberíamos entender que impida a los Estados concretar o especificar lo que no especifica el reglamento, si eso es más conveniente para la seguridad, como se ha apuntado también en la exposición, porque la autorregulación está muy bien, pero cuando resulta que luego viene una inspección con la que hay que discutir si has cumplido o no has cumplido, pues muchas veces la gente también prefiere, oye, dígame usted de entrada qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Bueno, no me alargo. Muchas gracias. Y una última palabra de la profesora Ortiz García. Nada, simplemente... Monopolio español, en las palabras. En relación que efectivamente no podemos abarcar todo, pero yo quería hacer un inciso que ayer tampoco por la premura en mi comunicación, es recordar que, bueno, y además lo decía el profesor Rivero, que el sesgo económico que tiene todo esto que estamos hablando, el derecho transnacional, muy bien elegido este tema, pues claro, es que la economía es atribuir, ¿no?, cubrir las necesidades y con recursos que son siempre escasos. Entonces yo no sé, simplemente recordar eso, la economía civil, la economía del bien común, nuestro artículo 128.1, el que la economía rige para todo esto. Cuando hablamos de la autorregulación, el problema no está en la autorregulación o los lobbies, sino que no se rija por el bien común. O sea, esa economía que simplemente era recordar esta cuestión. Gracias. Pues tiene la palabra, Manuel, y luego ya clausuras tú. Efectivamente, en el ámbito alimentario, esos reglamentos tienen su origen en directivas, eran directivas.
Lo único que pasa es que, en concreto, en el ejemplo que yo he puesto, la directiva eran detalladas. Las directivas eran detalladas y te llegaba, eso, la de los mataderos decía exactamente el matadero. O sea, el ejemplo que yo he puesto lo que muestra es el cambio de enfoque. Sí es cierto que en ese reglamento hay otras partes que sí son herederas de aquellas directivas y sí que los dejan en manos de los Estados miembros. Por ejemplo, alimentos de producción artesanal y tradicional, que ya las directivas decían, bueno, eso los Estados miembros, pues que ellos resuelvan. El reglamento lo sigue diciendo, pero en el ejemplo que yo he puesto, la directiva era detallada. Este es de cambio de enfoque, es un cambio de enfoque, ¿vale? Pero es cierto que hay que... Exacto. Lo prometo que es muy, muy, muy breve. Es solo para, bueno, para decir aquí al profesor, Fernando López, sí, que muy, 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 muy breve. Yo no creo que deba haber una panadministración, pero creo que si hay un ciudadano de un país que no tiene recursos, que no es una multinacional y que tiene que defender un derecho, alguien lo va a tener que hacer y es la administración de su Estado, no puede ser la de la ONG. Eso es solo lo que yo digo. Tendría mucho que discutir sobre eso. Fazer convosco, porque aqui a doutora Susana chamou a atenção para a necessidade de voltar às origens e de fazer retomar o político dentro do Estado. E colocou essa situação ao lado da regulação deslaçada do Estado em que nós estamos. Ora bem, eu só gostava realmente de lembrar aqui, neste voltar às origens, neste voltar ao político, que precisamente esta autorregulação, onde eu sinto que ela realmente falha, é precisamente não ter essa dimensão da democracia com a qual nós construímos o político, com a qual nós construímos o Estado. Quando nós olhamos para esta autorregulação, o que vemos são grupos de interesses, o que vemos são lobbies, o que vemos não vemos programas políticos, não vemos um programa com uma visão política para a sociedade, não vemos objetivos a atingir, uma estratégia em termos de futuro. O que vemos são defesa de interesses e realmente a procura de uma melhor posição para as empresas que, no fundo, estão por detrás desses mesmos interesses. Portanto, é preciso realmente fazer uma pausa para pensar. O político, outra vez, eu também estou de acordo que é preciso voltar às origens. Portanto, quando nós pensamos no direito administrativo, pensamos num direito napoleónico, de cima para baixo, portanto, uma pirâmide, e foi assim que nós construímos o direito administrativo, uma pirâmide top-down, e o que nós estamos a ver é uma regulação deslaçada e a procurar, de bottom-up, reconstruir a nossa estrutura de direito administrativo. E realmente concordo com a necessidade de voltar ao político, mas com estas precauções todas que acabo aqui de mencionar. Por outro lado, gostava também de dizer uma outra realidade e um outro comentário, que é este: quando nós falamos de perigo ou de risco, o que nós falamos também simultaneamente, ou melhor, a palavra não apareceu aqui, pelo menos eu não a ouvi, ou não estava com atenção se ela foi pronunciada, é urgência. Quando nós falamos em perigo ou em risco, estamos a falar em urgência, temos que atuar rapidamente. E o grande problema é que nós, juristas, fomos habituados a construir muito lentamente as coisas. Portanto, o princípio da legalidade levou, eu diria que mais de 100 anos, nós chegámos àquilo que ele foi. Portanto, e eu custa-me um pouco, precisamente por causa destas urgências, deste andar sempre em frente, que, por exemplo, um princípio como o princípio da precaução, e ali já não estou tão de acordo com a doutora Susana, que tenha nascido há tão pouco tempo e sem que ele esteja suficiente
suficientemente maturado e levado até ao fim, já se esteja a dizer que talvez já não sirva e que é preciso ir à procura de outra coisa. Portanto, o que eu diria é que a urgência com que nós temos que analisar os problemas, precisamente porque aqui em causa está a nossa saúde, está, portanto, um conjunto ou a nossa vida, ou mesmo a nossa vida, portanto, portanto, o perigo é realmente qualquer coisa que está ligada às matérias que nós estamos a tratar e, portanto, haja necessidade de rapidamente atuar. O meu desejo era de que não sejamos levados pela urgência. Nós temos como juristas e juristas publicistas, temos realmente de ter a percepção de que temos um tempo próprio para pensar. O tempo para pensar não é o mesmo tempo, o tempo para agir. O tempo para agir é que é realmente esse tempo das urgências. É esse o nosso dever, é o tempo de reflexão, é o tempo do pensamento e deixarmos realmente essas bases que são realmente fundamentais para nos sentirmos mais seguros dentro da nossa profissão. E a verdade é que direitos fundamentais ou princípios não são só realmente aquilo que interessa, mas sem eles, seguramente, não há direito. Muito obrigada. Bueno, recomenzamos esta jugosa